Ahora, sobre la cesación de funciones, fuera de ya el ámbito que estábamos viendo de la responsabilidad administrativa, tenemos las distintas formas, las vamos a ir viendo a ver en el ratito que nos queda, no nos queda tanto, pero vamos a intentar alcanzar a hacerlo. De todos modos, el PPT va a quedar a su disposición después para que lo revisen, así que no se preocupen, y también van a quedar anotada en el fondo, o sea, va a quedar grabada la presentación para que puedan verlo en el futuro. Y veo que hay algunas preguntas en el chat, pero no las puedo abrir porque estoy con la presentación PPT, así que al final la voy a responder. Creo que fue Nelson que preguntó. Nelsa que preguntó, así que al final lo respondemos. La renuncia es una entonces de las formas de cesación de funciones y es un acto que se presenta por escrito, ¿ya? Una vez que se presenta en la administración se tiene que tramitar en general para quienes también han trabajado en el sector privado, esto se presenta ante la inspección del trabajo, ¿cierto? Aquí es un acto que se presenta por escrito a la autoridad y produce, a la autoridad que corresponda dentro del servicio, y produce efecto desde que se termina de tramitar, ¿ya? Una vez que se termina de tramitar, esta se acepta o bien se puede establecer una fecha determinada para la renuncia, ¿verdad? Pero el máximo de tiempo es de 30 días, ¿ya? Y en ese caso la retención es si es que el funcionario es objeto de un sumario, ¿verdad? Para que no se deje de lado lo que se haya en el fondo establecido en el proceso sumario porque haya una renuncia que de algún modo permita que la persona quede exenta de terminar con el proceso. Luego tenemos la jubilación, y la jubilación, sobre esto no es muy probable que se presente, pero es importante, que se pregunte, perdón, pero es importante que tengan en consideración esto. Yo creo que son como los puntos claros. La jubilación, que es que cese en el cargo la persona, ¿verdad? Porque se ha pensionado. Entonces, desde que se empiece a recibir la pensión, la persona se jubila, ¿verdad? Y por lo tanto comienza a obtener en el fondo unos ingresos que exceden de lo que la administración tiene que entregar, y además está la posibilidad de que por algún cargo público haya obtenido una renta vitalicia, en cuyo caso también desde ahí se entiende que ha jubilado y que cesa en sus funciones. Y creo que esto es el final. Está la declaración de vacancia, ¿ya? La declaración de vacancia es otra forma de cese de funciones que tiene, como ven aquí, varias posibilidades, puede ocurrir de varias maneras. La primera de ellas es la salud incompatible. La salud incompatible es cuando una persona opera, ¿verdad?, o hace uso de una licencia médica en un lapso de 6 meses, ya sea continuo o discontinuo, en los últimos 2 años. Es superior a 6 meses, eso es lo primero que es importante, ¿ya? Entonces, si se hace el uso continuo o discontinuo por un lapso que sea mayor a 6 meses en los 2 años, desde que se emite la resolución, se puede declarar la salud incompatible, ¿ya? No se consideran en este caso las licencias por accidente de trabajo, las de enfermedad profesional, ni las licencias maternales, ¿ya? Esto claramente porque sería una discriminación y sería un contrasentido, ¿verdad? Como declarar una salud incompatible para una persona que su accidente se produce justamente en el trabajo, hasta podría operar como un incentivo a producir accidentes de trabajo a las personas que queramos que no sigan trabajando, ¿verdad? Me pongo como en la posición del jefe de servicio, pero ese sería como el pensamiento que podría operar de manera como un incentivo malicioso, ¿verdad? De su parte, y por lo mismo no se consideran, y en el caso de la licencia maternal es una medida adaptada también, ¿verdad?, para no tener o para que no haya una discriminación por maternidad, ¿cierto? Luego tenemos la salud irrecuperable, y la salud irrecuperable requiere un pronunciamiento, perdón, formal del COMPIN, ya. Una vez que esta está firme, se le denuncia al funcionario, y desde que se denuncia desde que se, perdón, notifica al funcionario, este tiene un plazo de 6 meses para retirarse, ¿ya? Es discrecional en el fondo la posibilidad de retirarse dentro de el plazo de 6 meses,
pero pasado ese plazo ya se entiende que el cargo se encuentra vacante, ya, y se puede volver a postular. Entonces ahí es como la decisión finalmente del funcionario o funcionaria que recibe esta notificación de que el COMPIN declaró su salud irrecuperable, de ver cuál va a ser el momento en el que se va a retirar del servicio. Es importante ahí tener en cuenta que según la nueva ley del cáncer, ¿verdad? El cáncer no califica en este caso para que se declare la salud irrecuperable, y también existe un dictamen que señala que es así, ¿verdad? Que no puede ser declarada la salud irrecuperable si es que la persona lo que ha tenido es la enfermedad del cáncer, porque más encima muchas veces es una enfermedad que si bien tiene un periodo largo de muchas veces superación de la enfermedad, justamente por lo mismo no trae a veces consecuencias a posteriori, a veces sí las trae, pero son esas consecuencias las que impiden a la persona trabajar, ¿verdad? No haber tenido cáncer y haber estado en un proceso de recuperación que suelen tener periodos largos, superiores a 6 meses muchas veces de licencia, ¿ya? Entonces, esa es como la otra patita que es importante tener en cuenta, que no debe superarse para poder como establecer esta salud irrecuperable. Luego, en tercer lugar, tenemos la pérdida dice pérdida sobreviviente, pero es pérdida sobreviniente, de los requisitos de ingreso, que la persona deje de cumplir con los requisitos para ingresar. Esto puede ser por distintos motivos, pero los requisitos a veces son, no sé, que la persona ostentara un título, por ejemplo, y que por X o X motivos pierda su título. Eso es una pérdida sobreviniente del requisito, ¿cierto? Entonces, dependiendo del concurso, se van a saber cuáles son los requisitos que se necesitan, y si es que ellos se pierden, puede ser declarado vacante el cargo. Aparte está que en la calificación que se haga, se le ponga a la persona, al funcionario o funcionaria, en lista de eliminación o condicional 2 veces seguidas, ¿ya? Eso también es importante, porque muchas veces cuando uno, no sé si hay socias o socios que sean nuevos, pero si es que uno no está en eliminación, dice, no tan grave, ¿verdad? Pero sí lo es, porque el condicional también puede llevar a que la persona tenga que dejar el cargo y que se declare la vacancia siempre que hayan 2 veces seguidas que se le establezca en este lugar o con esta calificación, ¿ya? Y por último, cuando no se presenta una renuncia en el caso de los funcionarios de exclusiva confianza, ¿ya? Ciertamente hay algunos funcionarios que están investidos en su lugar solamente por exclusiva confianza, y en sus casos cuando en el fondo termina la razón por la que están ostentando ese cargo, ellos deben presentar una renuncia por esta misma situación, y en caso de que no la presenten, se entiende que queda vacante su lugar, ¿ya? Vamos a ver, quiero ver si queda otra diapositiva. Y no, ahí está. Súper. Voy a dejar de compartir. Ya. Un segundito, voy a cerrar la puerta. Ahí sí. Súper. Bueno, eso, básicamente la capacitación. Lo siento, sé que fue una hora ardua y árida. Como les dije, así suele ser en estas situaciones. Principalmente porque son concursos, como les decía, bien formales, bien estrictos, pero es importante tener en consideración que por lo mismo el estudio tiene que, como les había dicho a quienes llegaron después y no lo escucharon, abordarse de la misma manera, y yo creo que en las presentaciones, al menos que nosotros hemos estado haciendo en general, se incluye como la información que es más relevante, ¿ya? Lo que hacían la pregunta de cuánto duración tiene una anotación de demérito que es cursada por la censura, ¿ya? En general, las anotaciones de demérito tienen como periodo el año calendario en el cual fueron cursadas, ¿ya? ¿Qué es lo que puede como generar alguna problema con eso? Es que es distinto, ¿verdad? Que sea considerada para ese año por su calificación, que para otro tipo de procedimientos puedan utilizarse el hecho de que alguna vez haya habido una anotación de mérito para justificar ciertas actitudes
o tomas de decisiones, ¿ya? Hablo principalmente en sede judicial, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces justamente hacer judicial una prueba para cierto evento, en especial cuando se tiene la necesidad de presentar un recurso de protección o algo de ese estilo, no hay varias anotaciones de mérito previo. Pero en el caso del proceso de calificación anual es para el año de calificación en curso. Esa sería como la respuesta a lo que preguntaba Nelsa. Y tenemos otra pregunta de Claudia, que es, ¿qué pasa con investigaciones sumarias o sumarios que se demoran más de los plazos? Y que al menos en nuestra institución son bien extensos? Bueno, lamentablemente la resolución de los procedimientos, ahí sus dirigentes y dirigentes saben probablemente cómo funciona la práctica, pero los plazos en esos casos no son vinculantes propiamente tales, ya en el fondo hay sumarios que se extienden, como ustedes dicen, 1 año, a veces 2 años. Yo he tenido funcionarios que ya, como que nosotros hemos atendido sus casos, ya se fueron del servicio, sus sumarios todavía no se acaban, ¿ya? Entonces, lamentablemente es una de las grandes deudas que se tienen de mejorar legislativamente, porque es muy difícil poder ejercer presión para estos casos, ¿ya? Lo que se puede hacer en general es buscar ante Contraloría que se dé cumplimiento, pero la verdad es que en la práctica la mayoría de las veces los procedimientos avanzan únicamente cuando se encuentran pegados con presión política, ¿ya? Que es algo que, como decía, es lamentable, pero que es como en la práctica termina ocurriendo, y por lo mismo, cuando no hay una disposición, ¿verdad?, a arreglar los asuntos, en general cuando se trata de casos más complejos, la disposición política justamente es a no cambiar de decisión aunque haya la presión necesaria, ¿ya? Ahora, veo que hay otra pregunta. Un segundito que no la puedo... Estoy intentando abrirla. No sé, como que el chat me aparece marcado. Ahí está. Dice, de nada, Claudia. Dice Bernardo Cuevas, cuando opera el término de exclusiva confianza del artículo 184. ¿De quién es la exclusiva confianza? Si puede haber un ejemplo, los seremis son de exclusiva confianza. ¿Quién sería? Ya. Perfecto. La pregunta entonces es de quién depende el cargo de exclusiva confianza que se tiene, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que ahí depende, porque de hecho los cargos de exclusiva confianza... Sí, ya, perfecto, Bernardo. Sí, los cargos de exclusiva confianza en general son justamente determinados por la autoridad que lo señala en el fondo la ley. Entonces, hay ciertas leyes que, por ejemplo, prescriben que, no sé, si es que lo que regulan es si regulan al municipio, estoy dando un ejemplo cualquiera, y hay una persona que es un cargo de exclusiva confianza del alcalde, esto se señala literalmente en la ley, ya eso lo pueden saber, como son cargos que aparecen nombrados que son cargos de exclusiva confianza. Puedo buscar algún ejemplo de todos modos, no tengo ni uno en este momento en mi mente, pero son cargos que la ley señala explícitamente que son de exclusiva confianza, ¿ya? No es como una cuestión que pueda verse discrecionalmente, porque justamente como que tiene que ver con el principio de legalidad, que rige en este caso también muchas veces, ¿verdad?, como el comportamiento de la administración. Pero voy a mirar después, puedo buscar algunos ejemplos y se los puedo mandar por último con Jorge o con Mario para que los compartan con ustedes por si acaso llegaran a ponerles ejemplos también en su prueba. Pero sí, depende del caso en particular. No sé si quedan alguna otra pregunta. De nada, Bernardo. Lamento no tener ejemplo a la vista. Voy a darle la vuelta, pero lo voy a enviar. En todo caso, no se preocupen. Yo creo que ese tipo de preguntas, lo importante es saber que se rigen por el principio de legalidad y que están establecidos siempre cuando son cargos de esa característica. De hecho, bueno, en el proyecto de modernización que hay del Estado, el plan es que quede justamente aún más claro y establecido cuáles son esos cargos de exclusiva confianza, y que los cargos de exclusiva confianza, de hecho, terminen
ahí está, por ejemplo, jefes de gabinete a nivel central, claro. Y que terminen, de hecho, de lleno una vez que, o más que de lleno, de plano una vez que termina el periodo para el cual fueron contratados. Entonces, de hecho, hoy día hay discusión, como que hay muchas personas que a veces plantean, se les desvincula porque se dice que son cargos de exclusiva confianza y luego esas personas tienen que ir a Contraloría, señalar que no era cargo de exclusiva confianza, etcétera, y con eso se prueba que no, ¿verdad? Porque no aparecía directamente en la ley, y por lo mismo, para evitar esos casos de discrecionalidad en los que puede quedar abierto, el proyecto busca establecer cuáles son exclusivos, cargos de exclusiva confianza y que, por ejemplo, deben terminar una vez que termina un gobierno, etcétera. Ahí sí espero que haya quedado más claro. Bueno, no sé si hay más preguntas. Parece que no. Así que para despedirme solo agradecerles a todas y a todos por haber asistido. Como siempre, nosotros creemos que estos espacios son muy importantes, aparte de la formación para la prueba en particular, son importantes en general para la formación de la asociación. Siempre decimos que las bases informadas y con conocimientos pesan mucho más que las bases, ¿verdad?, que no manejan y que no tienen los conocimientos, porque en general esto les permite poder defenderse ante las irregularidades que ocurren, ¿verdad?, les permiten no siempre estar en el fondo a la deriva, ¿verdad?, de una ayuda, que es algo que menos mal nosotros trabajamos en conjunto, entonces vamos a poder brindárselas, pero que al momento de que ocurran situaciones en particular, ¿verdad?, y como a la inmediatez, ustedes pueden reaccionar a estas situaciones cuando sean injustas o cuando puedan traer eventuales responsabilidades, que tengan al menos un panorama, ¿verdad? Porque si no, a veces uno ocurre en estas situaciones, no sabe cómo actuar y no sabe si tiene que dirigirse a alguien, si cabe iniciar un procedimiento, etcétera. Entonces, siempre estar informado le entrega la posibilidad de tener un mapa para dirigirse y conversar con los dirigentes, ¿verdad? Para buscar apoyo legal, y eso es como lo primero, y por eso también este taller de responsabilidad administrativa es particularmente importante. Que estén bien protegidos, blindados, tanto para las acusaciones que se les hagan, como para cuando ustedes se vean en la necesidad de denunciar alguna situación irregular. Así que eso, muchas gracias por su participación, qué bueno que fue claro, y ojalá que nos veamos pronto en otra capacitación. Muchas gracias, Nayara. Recordarles que la prueba es el 7 de septiembre. Toda la documentación está disponible en los links que el Departamento de Gestión de Personas ha puesto a disposición de las y los funcionarios. Cualquier duda, reitero, por favor, dirigirse a la red de dirigentes y dirigentes regionales. Y bueno, éxito para todos y todas en la mayor medida posible. Así que un abrazo grande, y como siempre vamos a hacer llegar el link con el registro de la sesión y el PowerPoint. Lo más probable el día de mañana ya. Así que un abrazo grande y hasta la próxima. Muchas gracias, Nayara. Saludos a los compañeros. Gracias a usted, hasta luego. Gracias, Jorge. Gracias, Nayara. Saludos. Suerte a todas, todos. Saludos. Muchas gracias, cariños a todos. Gracias, Jorge, Nayara. Muchas gracias. Gracias, Jorge, Nayara. Muchas gracias, que estén bien.